Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a este programa Impartiendo Valor. Hoy quiero hablarte de una faceta de Jesús como el pastor. Y la razón es porque todos en la vida necesitamos alguien que nos guíe, alguien que nos aconseje, alguien que nos comprenda. Y esa es la razón por la que existen pastores y ministros aquí en la tierra. No solo pastores, cualquier otro ministro que Dios haya llamado, que tenga un llamado y que Dios lo alimente y le ayude a madurar en la palabra de Dios para que pueda ayudar a otros. Yo pues estoy seguro que uno de las funciones más importantes que tenemos todos los que servimos a Dios es llevarle el plan de salvación a cada persona para que aprenda que Jesús tuvo misericordia de ellos o de nosotros y que la salvación es regalada. Jesús la regaló. Es cierto que Él murió sin que nosotros le tuviéramos que pagar nada y resucitó por nosotros, nos perdonó los pecados y nos llevó a la vida eterna. Yo pienso que aun cuando Jesús murió y resucitó, hay que ir a Juan 3:16 que dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no muera sino tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que aprender a creer en Jesús, pero no como parte de todos los personajes que tenemos como Dios, como aquellos que les hablamos para que nos hagan un milagro, sino yo estoy hablando de Jesús, que está arriba de todos, porque es el Hijo de Dios, que estaba con el Padre ahí en el cielo, dejó todo lo que Él tenía, todos sus privilegios como Dios, como parte de la deidad, y vino a la tierra y se hizo hombre y murió por nosotros. Pero nosotros sí tenemos que hacer, aunque sea algo. Romanos 10:9-10 dice, lo que dice es que nosotros tenemos que confesarlo con la boca, creyendo en el corazón que Dios lo levantó entre los muertos, lo resucitó entre los muertos. Creerle a Jesús y seguirle. Bueno, creo entonces que la salvación, que uno de los mensajes que todos los cristianos tenemos responsabilidad de darle a los que vienen atrás, es de que Jesús tuvo misericordia, pagó, que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Entonces, Jesús debe ser nuestro héroe, nuestro Dios. Él debe ser nuestra guía, nuestro ejemplo. Y el Señor llama a personas para que les sirvan, para delegarles autoridad y responsabilidad, por supuesto, y poder. Todos los que Dios nos ha llamado a servirle, nos ha dado de alguna manera autoridad sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la naturaleza, es decir, tempestades y todo lo que sucede. Está muy bien. Entonces Dios estableció, dice Efesios 4:11, algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios. Y entonces de eso yo considero que Dios me llamó a mí para ser pastor de una congregación o de las congregaciones que Dios nos ha permitido iniciar y pastorear. También creo que Dios me ha llamado a enseñar la palabra, de alguna manera a evangelizar. Pero bueno, creo que todo humano debemos tener alguna responsabilidad. Fíjense ustedes, Dios nos dejó padres en la tierra para que nos enseñen y nos guíen. Algunos no cumplieron con esa responsabilidad, pero bueno, la idea o todo el proyecto de Dios es que papá y mamá le enseñen a los hijos. Entonces nos dio la capacidad de procrear hijos biológicamente, también espiritualmente. El punto es que tanto como ustedes, tenemos padres. Alguien nos trajo a este mundo, papá y mamá. Y si algo se salió de la visión y del proyecto, pues ya no es culpa de Dios, ni es culpa de la persona, del hijo, de los hijos, de los que hemos sido hijos. Entonces todos tenemos papás biológicos de alguna manera. Y todos tenemos un papá en el alma que probablemente es un pastor o una
un cristiano maduro que te pueda guiar. Y todos necesitamos de alguna paternidad. Porque así es la figura que Dios dejó. Y nosotros como pastores, tal vez si algún pastor me está oyendo, colega, hermano, consiervo, yo creo que tenemos la responsabilidad de enseñarle a las ovejas, de cuidarlos nosotros para cuidarlos. Ok. Quiero ponerlo eso para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Lo quiero poner un lado de la balanza. Y del otro lado de la balanza, veo yo que personas tal vez tuvieron malas experiencias con sus padres, o no tuvieron padres, o lo perdieron tempranamente. Y entonces se encuentran en su pastor un papá espiritual. Perfecto. Creo que es importante que refugie su necesidad de papá en su pastor, para que lo ayude, lo bendiga y se sienta que tiene a alguien que lo tiene ahí. En el otro lado de la balanza, veo yo que nosotros pastores tenemos limitaciones. Todo ministro tiene limitaciones y tiene un rango de acción. Es decir, que Dios va a trabajar con los pastores, ministrando y ejerciendo su parte paternal en la tierra sobre humanos, pero con un rango de acción. Hay un punto en el que el humano no puede pasar. Y tampoco nosotros como pastores podemos abusar tratando de decir, no, yo soy tu papá, si te alejas de mí te va a pasar. Eso es bien peligroso, porque entonces hay gente que ve a su pastor tal vez como su Dios, o como que no hay otro papá, que su papá biológico pues se lo abandonó, entonces es mi papá, pero confía tanto. Y el peligro de esto es que nosotros, todos los ministros, todos los pastores vamos a fallar. Fallamos. No te estoy anticipando nada, lo que te estoy diciendo es, somos humanos y tenemos eventualmente debilidades, somos humanos, nos pasan cosas por el alma y entonces podríamos fallar. Es decir, vamos a dejarlo así, somos vulnerables a fallar. Pero hay uno que no falla, que es Dios, y que delegó Dios no solo para salvarnos a Jesús, sino para ser nuestro pastor. En todo caso, bueno, te voy a leer una palabra en el libro de los Salmos, capítulo 23. Y dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Eso quiere decir que pastores en la tierra tenemos responsabilidades sobre la gente, pero eventualmente podríamos fallar. Es más, te lo voy a poner así suavecito. Un pastor no puede cuidar al mismo tiempo 100 ovejas. Jesús sí. Jesús sí. Y se te descarría una y a lo mejor no te das cuenta. Pero Jesús sí. Y por eso tiene 100 ovejas, deja 99, baja por una que está perdida, la rescata y la regresa a los 100. Pero un humano no puede hacer eso. No puede en una semana visitar a 100 personas. No puede. O no puede llegar el pastor, tal vez. De vez en cuando alguien podrá hacer eso, pero llegar a la medianoche a orar a tu casa, podrá hacerlo con una persona, con 10 personas, y es imposible porque no podemos estar todos al mismo, no puedo estar yo en todos los lugares al mismo tiempo, no puedo. Pero quiero llevarte a la faceta de Jesús como pastor. No para que deseches a tu pastor o te pelees con él, pero sí para que tú sepas que tienes arriba un pastor que se llama Jesucristo. Lo delegó el Padre. Claro, Jehová mi pastor. Estos son los salmos en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús vino, le delegó todo al Hijo. Le entregó todo el poder, toda la autoridad, toda la herencia. Todo se lo entregó al Hijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, dice la Biblia. Y nadie va al Hijo si no el Padre lo atrae, dice también Juan capítulo 6. Bueno, entonces aquí mi punto es, no te decepciones. O mejor dicho, si te decepcionas o te frustras con alguna persona, un pastor, un ministro, tú tienes que saber que tienes uno ahí arriba, que es Jesucristo. Y tiene Jesucristo 3 grandes facetas como pastor.
o niveles o dimensiones. Tiene tal vez más, pero te puedo dar 3 escrituras para que tú veas cómo es Él. La primera faceta de Jesús como pastor es como el buen pastor. Después como el gran pastor. Y después como el príncipe de los pastores, el principal de los pastores, el mayoral de los pastores, dicen unas versiones. Entonces tenemos al buen pastor, que es Jesús. Tenemos un gran pastor, que es Jesús. Y tenemos al príncipe de los pastores, que es Jesús. Y para cada acción que el Señor hizo en la tierra, cada obra brillante que Jesús hizo en la tierra, muestra la faceta de cada una de esas dimensiones como pastor. Te repito, es el buen pastor, es el gran pastor y es el principal, el príncipe de los pastores. Y te voy a dar citas bíblicas para que tú veas, porque después de haberte leído el Salmo 23, entiendes tú que el Padre, pastoreando, delega al Hijo, y ahora al Hijo se va en 3 facetas. Y en cada obra magnífica y grande que hizo, el Señor mostró la dimensión de pastor en estas 3 capacidades: el bueno, el grande y el príncipe. Te leo Juan 10:14. Dice: yo soy el buen pastor. Esa es la primera dimensión. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Es que lindo esto, ¿verdad? Porque entonces, fíjate pues, el Señor conoce a todas sus ovejas por nombre. Si tú ves el contexto, Él lo conoce por nombre. Y entonces Jesús sí conoce. Conocer significa conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce tus problemas, tus debilidades, las tentaciones a las que probablemente te enfrentas cada día y en las que caes de todas esas tentaciones. Pero como Él es el buen pastor, y ese buen pastor fue manifiesto o se manifestó a partir de la muerte de Jesús. Jesús nos enseña que Él murió por sus ovejas, a los que conoce, a todos nosotros. Jesús tiene la capacidad de haber muerto y antes en la cruz haberte visto 2000 años atrás, en el futuro. Y entonces manifestó su capacidad de buen pastor al morir por ti y por mí, al verte, porque tú no habías nacido hace 2000 años. Y al ver a Abraham 2000 años atrás y a todas las de sus generaciones que creyeron en Jesús para el pasado, en el presente, ahí tenía a Juan, a su mamá, a las otras Marías, y te vio a ti en el futuro. Él es el buen pastor, porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Tú vas a leer el contexto de Juan 10. Él es el buen pastor. Él no solo conoce a sus ovejas, y sus ovejas nosotros lo conocemos a Él. Tenemos que conocer bien a Jesús. Y para eso tenemos que leer la Biblia, platicar con Él. Platica con Jesús como que estuvieras hablando con alguien que puedes ver y tocar. Porque Él es el buen pastor que entregó su vida por ti y por mí. El buen pastor da la vida por las ovejas. Ese es Cristo, el que entregó la vida. A pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que Él sabía que íbamos a pecar y hacer un montón de cosas malas. Él ya lo sabía. Pero como Él es el buen pastor, te fue a buscar. La parábola de dejar las 100 ovejas, las 99 ovejas para ir a buscar a una de las 100 que tiene, es una parábola que nos enseña que cuando tú estés en necesidad, el buen pastor va a aparecer, porque te va a ir a buscar. Y si tú te alejas, te va a ir a buscar. No te va a ir a buscar para hacerte daño. Él no es un verdugo, es el buen pastor. Va a llegar, te va a desenredar la lana, va a desenredar todos los posibles alambres con púas que se pegaron en tu lana. Estoy hablando metafóricamente. Y te va a poner en el hombro, en sus hombros, para cargarte y llevarte de regreso a su redil.
el buen pastor, la vida da por sus ovejas. Es el buen pastor. Ahora te quiero leer en Hebreos capítulo 13 y verso 20. Dice, y el Dios de paz, ¿ok? El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Dios con el que ya tenemos paz por Cristo, y que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué Él se convierte en gran pastor? Porque Él derramó toda su sangre en el pacto eterno. Entonces Jesús se convierte en el buen pastor cuando muere, porque da la vida por sus ovejas. Se convierte en el gran pastor, porque según Hebreos 13:20 que te acabo de leer, es el Jesús resucitado. Jesús resucitado. O sea que Él murió por ti y te salvó. Pero no se quedó ahí. Resucitó. Y cuando resucitó, pasó a otro nivel. Pasó al gran pastor. Porque ahora es el pastor de los que un día Él va a venir y nos va a resucitar. ¿Por qué? La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos nos reuniremos con ellos en las nubes y con el Señor Jesús para estar con Jesús para siempre. Entonces su resurrección lo convierte en el gran pastor, y esa capacidad de gran pastor lo que hace es que te da a ti la capacidad, no la capacidad, pero te da el privilegio de que cuando Él regrese te va a resucitar. Que cuando Él resucitó ya te garantizó que tú no vas a pasar por la muerte eterna. Gracias, Señor Jesús. Un aplauso al Señor Jesús. Lo amo, al buen pastor, al gran pastor. Pero después subió a otro nivel, va a subir a otro nivel. Bueno, ya lo subió, pero tú vas a vivir en el futuro el siguiente nivel. Y te voy a leer en primera de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca, eso quiere decir cuando Él venga. Es que Jesús murió, resucitó, ascendió y volverá. Todos los tres primeros ya lo hizo. Murió, resucitó, ascendió al cielo para interceder por ti y por mí. Pero ahorita estamos esperando que Él regrese. Eso cronológicamente no lo ha cumplido. Pero cuando Él regrese para resucitar a los muertos y para vivir con Él, vamos a estar con Él. Y ya tú vas a ver cómo vamos a gobernar con Él 1000 años mientras el diablo está en un calabozo, en el abismo. Y que cuando salga le va a caer la ira de Dios y van a meter al lago de fuego y van a venir los juicios y todo lo demás. Pero nosotros estamos esperando que aparezca ¿quién? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Entonces, este buen pastor, gran pastor, se convierte en el principal de los pastores. ¿Y eso qué beneficios me trae a mí? Bueno, el primer beneficio es que murió por mí y me salvó, me limpió los pecados. Después que resucitó para darme el privilegio de resucitar, yo cuando muera me voy a ir con la esperanza de que voy a resucitar, y todos los que murieron en Cristo, que estaban alrededor tuyo, que estamos tristes por ellos, van a resucitar también. Bueno, pero cuando Él venga, viene el príncipe. ¿A qué viene? A coronar. Nos va a traer la corona de gloria a ti y a mí. Y por eso es que yo, cuando tengo problemas, y te invito a que tú lo hagas, trato de que si no puedo solucionar algo, ir con el buen pastor, para que el buen pastor se acuerde de mí y así como murió por mí, me ayude a resolver los problemas, a enfrentarlos, que me dé la fuerza. Y apelo después al gran pastor. Y ese gran pastor que me dio el derecho de la resurrección, eso me hace tener misericordia por las demás personas y decirles, miren, ustedes también pueden estar ahí en la resurrección, incluso cuando Él regrese y corone. Entonces, cuando yo veo un problema grande, veo a mi gran pastor, que es mayor siempre,
que el problema que tengo enfrente. Y entonces yo ya sé que el gran pastor puede, si solucionó la muerte resucitando, puede resucitar la relación entre mí y entre mi relación con mi hijo, con mi hija, con mis padres, con mis hermanos, la misma relación con el Padre. Y nos puede mejorar, nos puede resucitar la mujer, nos puede resucitar con la relación que tal vez ahora no tengo con mi mujer. Bueno, no estoy hablando de mí, estoy hablando de alguna persona que tal vez se le murió la relación con su mujer, con su esposa. Y él la puede recuperar. Es que él vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces nosotros ahora ya sabemos que tenemos un buen pastor, un gran pastor y un príncipe de los pastores. Ya sabemos que en la tierra hay pastores que te cuidan, pero nadie te va a cuidar como el buen pastor, como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. Y voy a decirte, él, Jesús, está arriba de todo ministerio, está arriba. El Señor Jesús está arriba de todo pastor. Y está arriba de todo ministro. Y está arriba de todo buen padre biológico. Y está arriba de cualquier humano que es vulnerable a fallar. Pero Jesús no te va a fallar. Porque Él es el buen pastor. Él es el gran pastor. Y Él es el príncipe de los pastores. Atrévete a conocerlo de esa manera. Te dejé las citas bíblicas. Y tú puedes regresar a este video y revisarlo. Para que puedas verlas y leerlas. Orar en ellas. Para que Dios te revele. Y entonces se manifieste el Señor como tu buen pastor, como tu gran pastor y como el príncipe de los pastores que no falla. Y por eso es que le delegó el Padre al Hijo. Y entonces podemos decir, como dice el Salmo, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque me dejó el buen pastor, al gran pastor y el principal de los pastores, o el príncipe de los pastores, el mayoral de los pastores. Ah, qué lindo, déjame orar por ti. En el nombre de Jesús, yo, Señor, te pido que bendigas el alma y el espíritu y la mente y el cuerpo de estos hermanos y hermanas que nos oyen, que se juntan con nosotros para estudiar tu palabra. Bendícelos, muéstrate a ellos como el buen pastor, como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.